bajo la bendición que nos concede el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice en el verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. Amantísimo Dios, amado Padre, Señor de los cielos y de la tierra, estamos delante de tu presencia en esta hora una vez más, suplicando tu favor, tu ayuda, tu misericordia y tu gracia estén sobre nuestras vidas para hablar, Señor, tu palabra conforme, Señor, a tu guianza, dirección e inspiración. Glorifícate, mi Dios, trata nuestras vidas. Mira este pueblo que ha venido a buscar tu palabra. Ministra, habla, levanta, toca, consuela, liberta, llévate lo que no es tuyo. Desbarata todo argumento humano, contrario, carnal, filosófico, e implanta, Señor, tu palabra en cada mente, en cada corazón. Que seamos edificados, Señor, bendecidos, fortalecidos, que seamos redargüidos, reprendidos por el poder de tu palabra. Haz lo que tengas que hacer, Señor, pero habla nuestras vidas, mi Dios. Cambia y transforma nuestro ser desde lo más adentro, desde lo más profundo de nuestras vidas, mi Dios amado. Entra, mi Dios, en cada corazón por el poder de tu palabra. Te lo pedimos, oh Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? Gloria a Dios. Quisiera, con ayuda de nuestro Dios, hablar sobre el tema el obstáculo del yo. Amén. El obstáculo del yo. ¿Cuánto alaban al que vive? El yo está en todos nosotros. Amén. Cada uno de nosotros tenemos un yo. Un yo que tiene que ir feneciendo. Si no, está ya muerto. Amén. Porque si nosotros no hacemos morir el yo nos terminará matando. Amén, amados. Y la vida triunfante de un creyente radica en un cúmulo de cosas, pero entre este cúmulo de cosas está un agente, digamos, principal, primordial, que detiene, que obstaculiza el trato de Dios, la transformación de Dios, la sabiduría y gracia de Dios sobre ese creyente, su victoria o derrota, y ese no es otro que el yo. ¿Cuánto alaban al Señor? Nacemos con eso dentro de nosotros, y a medida que vamos creciendo, lo vamos desarrollando y vamos encontrando nuestro lugar en el mundo. Amén. Muchas veces a la fuerza del yo. Pero cuando nosotros venimos a Dios y realmente conocemos a Dios y queremos ser transformados por el poder de Dios, por el poder de la palabra, hermano, Dios nos enseña en su palabra y con su ejemplo que es necesario que ese yo sea exterminado de nuestras vidas. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén, amados. Porque si nosotros andamos o queremos andar en Dios con nuestro yo, entonces estamos condenados a una vida de fracaso, a una vida de rutina, a una vida religiosa. Estamos condenados a ser un religioso más. Amén. Pero Dios no quiere que nosotros seamos vidas religiosas, sino Él quiere
que nosotros seamos y tengamos una vida devocional de transformación, porque el Evangelio es poder de Dios. Amén. El Evangelio no nos encierra en una rutina. El Evangelio no me lleva a una monotonía de siempre igual, siempre lo mismo. El verdadero creyente, el Hijo de Dios, el que hace morir su propio yo, tiene asegurada la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban su nombre? Amén, amados. Porque cuando nosotros aceptamos al Señor, Él entra en nosotros a través de su Santo Espíritu. Amén. Pero Él no quiere entrar como uno más. Amén. Sino que Él entra y quiere entrar en nuestras vidas para Él gobernar, para Él reinar. Y el que, dice mi madre, el que manda, manda y no ruega. Amén. Entonces, si Dios es el que manda, si Dios es el que gobierna mi vida, y yo tengo ese ego, ese yoísmo, hay un conflicto entre los intereses míos con los propósitos y planes de Dios. Amén. Por eso hay personas que entran en un conflicto en el ¿qué tengo que hacer exactamente? ¿Qué tengo que hacer para heredar la salvación? ¿Qué es? Y hay gente que se pregunta entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es la iglesia que tiene la verdad? Pues la verdad es Cristo. Amén. Pero cuando nosotros sometemos al yo, lo suprimimos, hermano, y lo mandamos a la cruz, y de la cruz a la sepultura, entonces entenderemos los planes, los propósitos de Dios en cada uno de nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Encontramos que el apóstol, antes de ser apóstol, tenía, hermano, yo creo que el mayor ególatra, uno de los mayores ególatras que podamos encontrar en la palabra, creyendo que hacía las cosas para Dios. Pero Saulo era un egoísta. Saulo era un religioso ultra radical que pensaba en sí mismo, pensaba en las cosas seculares, materiales. Amén. Y él creía que servía a Dios, que honraba a Dios, que respetaba a Dios, pero no se daba cuenta que era un tremendo egoísta, era un criminal, era una persona que le faltaba ser tocada y transformada por el poder de Dios. Tenía una personalidad arrolladora. Amén. Era un líder nato, era una persona elocuente, políglota, gloria al nombre del Señor, hasta que un día Dios, hermano, se lo encontró camino de Damasco y él se rindió a los pies de Cristo. Como en nuestro camino el Señor nos encontró y nos hemos rendido a sus pies. Amén. Pero Él lo hizo de una manera genuina, absoluta, total, que le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es rendición del yo. Horas antes él estaba por las sinagogas haciendo lo que le apetecía, lo que creía, lo que imaginaba que era correcto, pidiendo cartas a los sacerdotes y autoridades para apresar a todos los creyentes. Eso lo movía su yo, su ego, su persona. Gloria al nombre del Señor. Pero al someterse a Dios, él está diciendo: ¿qué quieres que haga? Él antes no decía eso: ¿qué quieres que haga? Nunca aparece en la Biblia diciendo: ¿qué hay que hacer? ¿Qué quieres que haga? No, él hacía lo que le apetecía o creía que era correcto. Pero eso era en su mente, en su yo, en su ego. Porque en nuestro ego, en nuestra mente, somos más sabios que nadie. Somos más correctos que nadie. Somos quizás más espirituales que nadie, más inteligentes que nadie. En nuestro ego. Pocos amenes. ¿Cuánto alaban al que vive?
Pero así es. Amén. Y lo vamos a ir viendo por la palabra. Pero cuando él se rinde, Dios le dice: espera allá, en la calle que se llama a la derecha, y se te dirá lo que debes hacer. Esa parte ya no nos gusta mucho. Que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. A veces lo hacemos porque estamos en una empresa, porque necesitamos ganar un dinero. Pero de buenas a primeras, cuando no vemos un beneficio, no hacemos lo que se nos dice. Hacemos lo que creemos nosotros conveniente, pero nuestra mente y nuestro corazón, dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces el ego se impone a la voluntad de Dios. Se impone el ego a la palabra de Dios. Usted diga lo que quiera, pero yo hago lo que yo creo conveniente. Se impone el ego. Amén. Mi persona se impone a la escritura, a la palabra de Dios, hasta el día en que yo rinda mi ego a los pies de Cristo. Y no le dijo el Señor a Saulo: espera una semana, espera un año. Le dijo: tú espera y punto. Nosotros, ay, ¿cuánto espero? Te espero una hora, media hora, no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Porque el ego se opone a esperar. Se opone a recibir órdenes. El ego da órdenes, pero no las quiere recibir. Pero el Señor le dijo: espera ahí, y se te dirá lo que debes hacer. Aquí estamos para hacer lo que Dios diga. Y si no es así, si no lo creemos así, entonces estamos en el lugar equivocado. Pero si nos ponemos a ver mi ego, ¿a dónde me ha llevado? Al fracaso, a la derrota, a la desidia, a la traición, a los problemas, a lo más hondo, al lodo cenagoso. Y de allí Dios me sacó. Pero Dios no me quiere volver a llevar al lodo cenagoso. Dios no me quiere llevar al pozo profundo. Dios me quiere llevar a lugares celestiales con Cristo Jesús, dice la palabra. Pero para llegar a esos lugares altos, hermanos, con mi ego no puedo subir allá, no puedo llegar allá. Tiene que ser cuando Cristo mora, reina, gobierna y manda en mi vida y en todo lo que concierne a mi ser. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Entonces le dijo: se te dirá lo que tienes que hacer. Eso fue, hermano, como un bofetón al apóstol cuando era Saulo. No estar acostumbrado a recibir órdenes y esperar a que otro nos ordene. Entonces nosotros decimos: un momento. O usted, como ama de casa, un ejemplo, llega alguien que usted no conoce, entra a su casa y le dice: esas ollas, quítalas de ahí y ponlas allá. Y usted dice: ¿pero qué te pasa a ti? Si esta es mi casa, las pongo donde yo quiera. ¿Sí o no? Porque es su casa. Porque usted es el que manda allí. Usted no va a permitir que alguien de afuera venga y te diga cómo tienes que llevar tu casa. ¿Sí o no? Somos así. Pero si lo trasladamos a la vida espiritual, Dios sí es así. Él entra en mi casa, entra en mi vida, pero Él no viene a estar allí como un huésped más, inerte, quieto. Él viene a hacerlo todo de nuevo, a desbaratarlo todo, todo lo pasado, todo lo mundano, todo lo pagano, todo lo impuro, todo lo oscuro, toda la soberbia, todo el orgullo, toda la ira, todo el celo, todo el enojo. Él lo saca y comienza a ordenar nuestra vida. ¿No dice un pasaje en la Biblia que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, dice que anda por lugares desiertos donde meterse? Pero en un tiempo dice: voy a ver cómo estaba mi hotel. Y viene y nos visita. Porque sin Cristo todos tienen demonios. Aunque sea
filantrópico, aunque sea el más bueno del mundo, aunque llámese como se llame, si no tiene a Cristo, tiene al diablo. Eso es bíblico. Amén. Algún demonio tendrá, de mentira, de hurto, de lo que sea, de pornografía. Si no tiene a Cristo, si no tiene la luz, tiene la oscuridad. Entonces, como esa vida ha sido restaurada, pero se aparta de Dios, el demonio está por allá y dice: voy a regresar a ver cómo está mi casa. Y regresa y dice que la encuentra vacía, porque ya no está el Señor, porque le falló a Dios. Pero las características es que la encuentra limpia y adornada. Porque Dios, cuando viene a limpiar y a ordenar nuestra vida. Pero para que eso suceda, tenemos que quitar del medio el obstáculo del yo. Yo pienso, yo opino, yo me imagino, yo creo. Eso no funciona en Dios, en el verdadero evangelio, porque esto no es filosofía. El evangelio no es una filosofía. El evangelio es una revelación de Dios que va en contra de los intereses personales de cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, llega el momento en que él va, ¿verdad? Acepta eso. Él no salió a predicar porque Dios me dijo que me iba a llevar. No. Se fue a estudiar la palabra, a que los apóstoles le enseñaran. Y no estamos hablando de la vida del apóstol Pablo, pero usted la puede estudiar. Que él tuvo que deponer todo su conocimiento, toda su actitud, toda su personalidad, rendirla a Dios para Dios poder gobernar en él. Pero este pasaje refleja su vida, su esencia en el evangelio. Capítulo 2, verso 20 de Gálatas. Dice: con Cristo estoy, ¿qué dice? Juntamente crucificado. ¿Quién estaba crucificado? ¿El apóstol Pablo? No, él caminaba, no estaba crucificado. Está hablando de ¿qué? De su yo, de su viejo hombre, de su personalidad. Él sentía que ese Saulo había muerto y ese Saulo estaba crucificado con Cristo. Y allí crucificado, el viejo hombre, el yo crucificado, no manda, no tiene fuerza, no tiene vida, no tiene autoridad, no tiene poder sobre nosotros. Y entonces dice: y ya no vivo el yo. Fíjese esa expresión tan profunda. Ya no vivo yo. Está diciendo: yo ya no me gobierno, ya no hago lo que yo quiero, ya no hago lo que me apetece, ya no hago lo que creo conveniente. Amén. Ahora hacía exactamente lo que Dios le mandaba. Ya su nombre. Amén. Dice: ya no vivo yo. Esa expresión nos habla de una entrega absoluta sin reservas a Dios. Porque uno de los obstáculos del yo es el temor a perder el control. Entonces le damos a Dios, algunos le dan un 60%, otros un 70%, otros le dan hasta un 90%, otros un 95%, otros un 99,9% se lo dan a Dios. Pero entonces ese 0,1% o 1% todavía, hermano, puede estorbar y estorba los planes de Dios con nosotros. Nosotros decimos: bueno, o el yo, el que tiene el yo dice: bueno, yo voy a ser cristiano, voy a servirle a Dios, voy a ir a la iglesia, pero hasta ahí.
En mi vida personal, que nadie se meta. En mi vida familiar, que nadie se meta. En mi vida sentimental, que nadie se meta. En mi vida secular, económica, que nadie se meta. Yo cumplo con Dios, obedezco a Dios, pero no quiero que Dios se meta en mi corazón, que se meta en mis sentimientos, que se meta en mis emociones, que se meta en mis decisiones. Es porque todavía ese yo no ha sido crucificado en la cruz. Quizás tiene un pie atado, pero las dos manos sueltas. ¿Cuántos alaban al Señor? Sí, yo voy a ser cristiano, pero yo me voy a casar con el que yo quiera. Bueno, eso no es obligado. Amén. Aquí no le decimos usted tiene que casar con aquel o con aquel. Pero Dios, si usted quiere hacer las cosas bien, sí tiene ya alguien preparado para ti. Y es la ayuda idónea. O el ayudo idóneo. ¿Cuántos alaban al que vive? Amén. Pero hay gente que le da miedo perder ese control. Ay, hermano, mire que somos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a tener miedo de entregarle todo a Dios? ¿O somos más sabios que el Señor? ¿O conocemos el futuro como el Señor? Él sí que conoce. Él sí sabe lo que nos conviene. Él sabe cuál es la mejor elección para tu carrera universitaria. Y Dios te la puede mostrar cuando nosotros deponemos el yo. ¿Cuánto alaban al Señor? Esa expresión, ya no vivo yo, está hablando de un ego derrotado. Está hablando de que cada paso del apóstol no lo hacía porque él creía, aunque a veces, en ocasiones, el yo quería imponerse. Porque el yo se resiste a morir. Y en una ocasión, quizás recibió una noticia: vamos a Panfilia, hay un grupo que nos están esperando. Y él estaba haciendo las maletas y vino el Espíritu Santo y le dijo: tú para allá no vas. Y entonces dijo: bueno, entonces nos vamos a Asia. Y el Espíritu Santo le dice: para allá tampoco vas. Porque luego el ego se resiste a morir. Entonces él entendió que Dios quería algo mejor. Y antes de acostarse oró. Y mientras dormía Dios le dio una visión. Y un varón macedonio que le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entendió que era el Espíritu Santo que lo estaba guiando a ese lugar. Porque Dios habla. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. Dios nos habla en sueños, en visiones, en revelaciones. En las circunstancias Dios nos habla. Por medio de las vicisitudes Dios también nos habla. Pero nosotros hacemos caso omiso a la voz de Dios. Y normalmente sabemos que Dios nos está moviendo a un lugar y nosotros nos resistimos. Nos hacemos los loquitos, como que no lo escucho muy bien, como que bueno, va. A veces nos hacemos como que no es con nosotros la cosa. ¿Cuánto alaban al que vive? Ya no vivo yo. Dice: mas Cristo. Mas vive Cristo en mí. ¿Cuánto podríamos decir eso, hermano? Cristo es el que vive. Pero esa expresión, es el que vive, denota, Él es el que gobierna. Él es el que manda en mi vida. Y no estoy diciendo que usted va a orar: Señor, ¿qué como hoy? ¿Lentejas o espaguetis? Eso son boberías. Usted come lo que le apetece o lo que pueda. Porque hay gente que entra en esos extremos. Amén. Señor, ¿es tu voluntad que vaya al culto o no? Si Dios quiere, voy. Dios quiere que estemos aquí todos los días si se puede. Amén. No estoy hablando de cosas tontas que la gente se va a un extremo por allá y se convierte hasta en un peligro para sí mismo. Estoy hablando de decisiones importantes que nosotros debemos tomar para agradar a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Dice: más Cristo vive en mí. Y ahora, escuche,
lo que vivo, ¿dónde? Ya no dice en el yo. Ahora lo que vivo en esta tierra, que es en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a su nombre. Amén. Entonces, hermanos, el yo siempre deseará tener el control. Siempre. Es su, digamos, su meta, su prioridad. Tener el control de sí y de las cosas. Pero las cosas hay que entregárselas a Dios. Hay que entregarle a Dios el mando, que Él dirige y que sea guiando. ¿Cuánto alaban al que vive? Vamos a ver en San Juan capítulo 21. Alabado Jesús. Capítulo 21 de San Juan. Dice la palabra en el verso 18. Dice, de cierto te digo, le dijo el Señor a Pedro, cuando eras más joven, eras inexperto, amén, podemos decir, cuando no me conocías, le está diciendo el Señor, le dice, te ceñías, es decir, te vestías, e ibas, ¿dónde? Donde querías. ¿Verdad que nos identificamos con eso? Y la gente en el mundo busca libertad y llaman libertad a hacer lo que le apetece. Pero lo que le apetece a esta carne y a este yo es lo perverso, lo malvado. Pero eso no es libertad. Libertad no es hacer lo que uno le apetece. Eso es libertinaje que se convierte en juicio para nosotros mismos. Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? El Señor le dice a Pedro, ¿te acuerdas? Que tú eras joven, que no me conocías, que te ceñías con tu hermanito y te ibas por ahí a las cantinas a tomar, a pelear, a hacer diabluras. Eso cuando eras joven. Dice, mas cuando ya seas viejo, escucha eso. Dice, extenderás tu mano y te ceñirá otro. Está hablando de el creyente que alcanza la madurez en Dios, que se hace mayor en Dios, en sabiduría, en gracia, en inteligencia, en experiencia en Dios. Ya no se ciñe, ya no se gobierna, extiende su mano, lo ciñe el Señor y dice, y te llevará a donde no quieras. Qué buena es la palabra. Dice, te llevará el Señor a donde no quieras. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Pero cuando ya es mayor, ya ha alcanzado sabiduría, pues gloria a Dios. Y no quiero ir, pero Dios me lleva, una victoria me tendrá el Señor. ¿Sí o sí? Eso está claro. Dios no nos llamó para dejarnos avergonzados, para dejarnos tirados, para dejarnos hundidos. Dios nos llamó para heredar bendición. ¿Pero por qué no llega? Porque nosotros no hacemos morir el yo, que es un gran obstáculo. ¿Cuánto alaban al que vive? Amén. Entonces hay áreas que nosotros no le queremos entregar a Dios. Son coto privado en nosotros. Hay áreas en nuestros corazones que es coto privado. Ahí no entra nadie, ni mamita, ni papito, ni hermanito, ni amiguito, y mucho menos Dios va a entrar ahí. Mal por nosotros. ¿Cuánto alaban al que vive?
Amén. Entonces aparece la autosuficiencia, que es una característica, amén, digamos principal del yo. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? La autosuficiencia se convierte en el creyente en una de las vallas mentales más infranqueables. Es un cerco, es una valla, porque nosotros decimos, no, eso yo puedo hacerlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, amados. Entonces, en nuestra opinión, ajustamos nosotros por la autosuficiencia, ajustamos lo que creemos que es ser cristiano. Lo ajustamos con esa autosuficiencia. Pero aquí no es ajustarlo con lo que yo creo. Aquí es ajustarlo a la ley de Dios, que es perfecta. Yo voy a ajustar mi vida no a lo que otro diga, no a lo que yo creo, sino a lo que diga Dios en su palabra. Amén. Pero la autosuficiencia me dice, no, tú eres santo, tú vas al cielo porque tú eres muy bueno, muy buena, tú colaboras, tú ayudas, tú te congregas. Dios no mira otras cosas, Dios mira es el corazón. Autosuficiencia, una valla mental, amén, que pretende ajustar mi criterio personal, cultural muchas veces, a lo que es ser un hijo de Dios. Pero eso a Dios no le vale. El canon, la regla de Dios es su palabra. El molde de Dios para cualquier gentilicio en el mundo, para cualquier cultura, para cualquier ser humano, el molde de Dios es su palabra. Y punto. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Si nosotros deponemos la autosuficiencia y decimos, no, yo creo que Dios me está demandando, porque sabe que Dios siempre nos demanda. Dios nunca le va a decir a alguien, no, usted está bien, usted va así, boom, derechito como un cohete para el cielo, usted no haga más nada. No. Dios siempre está, una cosa te falta, una cosa te falta, y te falta aquí, te falta allá, y siempre nos estará puliendo el Señor. Pero la autosuficiencia se quiere imponer con el yo. Dice, eso está bien, pero yo, mire, me siento bien. Me siento con Dios, yo me siento que Dios está conmigo, yo no tengo redarguir. ¿Eso lo está diciendo quién? ¿La Biblia o yo? Pero cuando yo hablo la palabra y me miro en el espejo de la palabra, entonces ya no me veo tan bien. Ya no lo veo tan bonito. Ya no lo veo tan claro. Porque me doy cuenta que hay orgullo, que hay mundanalidad, que hay cosas que tengo que dejar en mi personalidad, que todavía no he dejado que el evangelio y la palabra de Dios afecte por completo a mi ego. Pero hay gente entonces que la cierra de una vez. No, cierre eso. Ya no hable más de eso, no predique más eso, no diga más eso. No, sí, esto es lo que usted y el yo necesitamos. Que la palabra nos enfrente, que la espada de la palabra entre en lo más profundo de nuestro ser y redarguya los pensamientos y los más secretos de nuestro corazón. Necesitamos que esa palabra, hermano, entre hasta los tuétanos y comience Dios a buscar minuciosamente en nuestras vidas y saque todo lo dañado, todo lo podrido, todo lo mundano, todo lo personal, todo lo que no sirve e implante su voluntad en nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero la autosuficiencia dice, no, eso no es para tanto. Esa gente es exagerada. Dios es amor. Y el amor de Dios es grande. Pero esto es amor. Porque Dios como ama no nos engaña.
Pero el diablo, como no nos ama, engaña a la gente, engaña la mente, engaña el corazón, engaña a la juventud, engaña a los matrimonios, engaña a la sociedad. Pero la luz de Cristo, el poder de la palabra, alumbra lo más tenebroso, escondido y secreto de nuestros corazones. Y nos dice: ahí está el daño, ahí está tu problema, ahí está el trauma, ahí está el complejo, ahí está la mundanalidad. Ahí lo alumbra Dios con la linterna de su palabra. Lámpara es a mis pies tus palabras y a su nombre. Alabado Cristo. Entonces, el ego, el yo, nos hace poner la confianza en el lugar equivocado. Porque es lo visible. Pero confiar en algo invisible, humanamente hablando, is not easy, no es fácil. Amén. Te pone la confianza en algo que no ve. No, yo me voy a apoyar aquí porque aquí yo veo que esto me puede sostener. Pero no sé que esto se puede partir. O no me lo espero. Solemos poner nuestra confianza en algo, en el lugar equivocado, porque nos dejamos ver, primero por el yo, y segundo por lo que vemos. Por eso la Biblia dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que vemos son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, fe. Amén. Solemos poner la mirada o confiar en nosotros mismos. Esto es de gimnasio. Fuerza, yo tengo salud, estoy como un roble, ¿verdad? Estoy hecho un chaval, decimos. Y va con un bastoncito por ahí que... Solemos confiar en nosotros mismos. Miqueas, capítulo 7. A ver qué nos dice la Biblia. Alabado Jesús. Dice en el verso 5: no creáis en amigo. Esa es confianza. Amén. Miqueas 7:5. Ni confiéis en príncipe. Ayuda política, ayuda humanitaria, amigo. Influencia social, príncipe. Pero dice: de la que duerme a tu lado, cuídate. Ah, la esposa. No, la esposa no es. No la vaya a tirar al sofá. Cuando dice de la que duerme a tu lado, cuídate, está hablando de mi propia carne. Aleluya, gloria a Dios. Mi yo está ahí conmigo. A veces nosotros nos queremos cuidar de los demás. Y me cuido de que no me digan nada, y que no me cuestionen, y quedar bien con todo el mundo. Y me estoy cuidando de lo que los demás digan, pero descuido mi yo y me termino hundiendo. De la que duerme a tu lado, cuídate. No pongas la confianza en usted mismo. No, yo ese tema lo domino. Yo eso agarro un aire acondicionado y lo monto en plum, ya está. No. No podemos confiar en nuestras habilidades, porque en el momento que lo hacemos, ¡pum!, se rompe algo que usted no tenía en mente. Entró el coche para cambiarle los frenos y hay que cambiarle medio coche.
porque hizo un desastre. Eso pasa cuando confiamos en nosotros mismos. ¿Sabe qué, hermanos? En el yo somos un desastre. Aceptémoslo y dejemos que Dios sea guiando. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Otros confían en sus riquezas y posesiones. Salmos capítulo 49. ¿Lo tienen, amados? Leemos desde el verso 6. Dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Yo no, yo por si acaso tengo mi ahorrito ahí, mi pensión ya lista, y bueno, que pase lo que quiera, pero yo estoy asegurado. No es que sea malo que usted tenga su ahorro, ojalá y todo el mundo pudiera, ¿verdad? Sería una bendición. Pero nuestra confianza no está ahí, ni debe estar ahí. ¿Sí o sí? Nuestra confianza es Dios. Tiene que ser Dios. Cuando pasó esto de que se robaron todas las pensiones de los abuelos en España, hermano, la mayor injusticia que yo he visto en mi vida. Todos esos abuelos confiando en sus ahorros de toda su vida. Amén. Y vino una idea diabólica, por no pensar de otra. El diablo vino a matar, a robar y a destruir. Hizo firmar a ese poco de abuelos que iban a tener pensión, iban a tener esos sueldos fijos, y cuando fueron a reclamar su dinerito, lo podían sacar dentro de 50 años, un abuelo de 80 años, imagínense. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el dinero, en los bienes, en el trabajo, en la fuerza humana, fracasaremos. Nuestra confianza ni siquiera es la economía de una nación, de una ciudad. Mi confianza no es que está viviendo en un país del primer mundo y que hay economía y que hay facilidades y que puede trabajar. Esa no es mi confianza. Porque el mundo sufre un cambio constante. Hoy puede estar trabajando y mañana puede estar sin nada. Ay, no, yo tengo ahí, me pusieron fijo, firmé fijo, pastor, fijo. Ah, pero una noche se quemó la empresa, ¿y dónde está el fijo? Se quemó también ahí el contrato. ¿O no ha pasado? No he visto yo gente por las noticias llorando por el empleo como si le fuera la vida, porque le va la vida. Se quemó la empresa y la gente, ahora qué vamos a hacer, y casi que le da un patatú y otro tiene que venir primero a auxilios y todo esto, hermano, el SAMU para relajarlos porque les daba ataques de ansiedad y todo esto, porque su confianza está puesta en el dinero, en la riqueza, en las posesiones, en el trabajo, en lo material. Pero cuando Cristo gobierna en nosotros, me echaron, gloria a Dios, ya habrá otra cosa. Mientras Dios provee. ¿Cuánto se perdió en el diluvio y aquí estamos? ¿Sí o sí? ¿Cuánto alaban al Señor? Sí, yo he estado en trabajo, en empresas que han cerrado por quiebra, y la gente dice, ¿y ahora tú qué vas a hacer? Yo, ya veremos. Ah, te lo tomas con filosofía. Yo, no, no es filosofía, es confianza en Dios. Y la gente está temblando, desesperada, otros llorando y sin vivir, y les entran en estrés y terminan en el hospital con una depresión. Bobadas, hermano. Nuestra confianza está puesta en Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Dice en el verso 8, porque en el verso 7,
ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, es decir, rescatar, salvar al hermano, ni dar a Dios su rescate. Puede tener el oro del mundo, pero no puede darle a Dios el precio de su salvación. Eso es lo que está diciendo. Entonces dice la Biblia: no ponga la mirada en las riquezas que son perecederas, no duran eternamente. Amén. Dice: porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Hay que reaprender eso, hermano. Que estemos nosotros esperando y confiando en algo tan superfluo como es el dinero. Amén. Hay que confiar en Dios. Yo recuerdo cuando salí de esa empresa, quedé con una ayudita ahí que no alcanzaba ni para alquiler. Y el Señor, en un culto que tuvimos aquí glorioso de varias iglesias, me habló y me dijo: no te preocupes, que te vas a quedar sin ayuda también. Y yo me quedé así como usted, así, ¿verdad? Dice: sí, pero me dice: pero yo te voy a proveer. Y yo me quedé, hermano, y mi hija recién nacida. Y yo digo: ahora, ¿cómo le cuento esto a mi esposa? Y yo le dije: mi amor, si sabe que Dios me habló algo tan tremendo, ay, dígame, gloria a Dios. Y no, el Señor nos habló que nos van a quitar la ayuda. ¿Cómo y qué vamos a hacer? Bueno, pero que Él va a proveer. Bueno, pues Dios va a proveer. Pasaron como 4 años sin trabajar, sin ayuda y sin nada. Nada. Pero aquí estamos, tan gorditos y tan contentos. Eso es señal de que hambre no pasamos, hermano. ¿Cuánto alaban al que vive? Ni estamos, ¿verdad?, altamente endeudados con... No, Dios siempre suplió y sigue supliendo, porque nosotros le trabajamos a Él. Ya usted le trabaja es a Dios. Ya usted depende de Dios y a su nombre. Amén. También el obstáculo del yo, nos lleva o lleva a algunas personas a poner su confianza en su imagen o apariencia. Hay gente que confía en su belleza. No, es que con esta carátula que yo llevo, este perfil así de lado que se toma el selfie así para el Instagram, ¿verdad? Con esto cualquier currículo es aceptable, porque la empresa va a ganar conmigo en imagen y proyección. Hay gente que confía en eso. Y yo lo he escuchado y he tenido amigos y amigas que sí confían en que son altos, guapos y cuerpos esculturales, y verdad, y llama la atención, y entonces la gente lo necesita como en recepciones y todo este tipo de cosas, porque representa. Hay gente que confía en eso. Por allá en mi país había una chica que confiaba mucho en eso y le gustaba mucho a las fiestas, y era de fiesta en fiesta, y todo el mundo quería salir con ella porque era la reina del barrio. Bueno, en ese lugar del pueblo. Se crió ahí al lado de la casa nuestra. Yo era todavía un muchacho, ella me lleva como unos 10 años. Pero todo el mundo era detrás de esa mujer, que parecía una modelo de verdad. Y ella confiaba, hablaba conmigo, era amiga de mis hermanas, confiaba en su cuerpo, en su cara, en su personalidad, en su imagen. Todos los ricos detrás de ella. Hasta que en una de esas fiestas nocturnas tuvo un accidente y le amputaron una pierna.
la imagen, la belleza se pierde. No dura para siempre. Y usted lo puede ver a nivel high class, si se puede decir. Amén. De modelos, de actores, de modelos, de actrices y actores del mundo, de la gran pantalla, cómo se cuidan y cuidan su imagen. Y algunos han tenido en su mayoría una triste historia final con tragedia. ¿Sí o sí? O algunos que alcanzan ya una edad, entonces los ponen a un lado. Ya usted no sirve, ya tiene 40 añitos, quita de aquí, dale paso a este que viene más joven y más guapo y más alto y más rico y más de todo. Y el mundo los desprecia. Después de tenerlo como dioses, dicen ellos, ya ni se acuerdan de ellos. Eso es el mundo, por poner su confianza en algo, hermano, que mire, que Dios nos guarde y nos cuide. ¿Cuánto alaban al Señor? Y a su nombre. Proverbios capítulo 31. De Proverbios, en el verso 30 dice: engañosa es la gracia. Escuche, dice, y vana la hermosura. La hermosura es vana. Pero dice, la mujer que teme a Dios, a Jehová, esa será alabada, bendecida. ¿Cuánto alaban al que vive? Y a su nombre. Amén. Otros llegan a poner su confianza en sus logros, en su reputación, en su experiencia. Y vamos a ver rápidamente el caso de Josué. Josué venía de destruir la ciudad más fuerte, mejor amurallada de la historia. No había otra como ella. Unos muros como el ancho de esta iglesia. Habían casas dentro del muro. Gloria al Señor. Esa ciudad de Jericó estaba cerrada, dice la Biblia, bien cerrada. Pero Dios le dio la orden a Josué de dar cada día durante 7 días una vuelta. El séptimo día 7 vueltas. Los muros de Jericó cayeron y Josué y compañía creyeron que ese logro era suficiente para derrotar lo que quedaba de ahí en adelante, porque aquello había creado un precedente. La siguiente ciudad, después que se protegía a la sombra de Jericó, se llamaba Ai. Y Ai no tenía muros, no tenía ese ejército, no tenía esa cantidad de gente, no tenía, hermano, esa estrategia. Y entonces dijeron a Josué: no, vengan como 2,000, 3,000 y vamos a tomar esta ciudad. Esto va a ser un paseo por aquí, no pasa nada. Ya sabemos cómo funcionan las cosas, ya sabemos cómo aconsejar, ya sabemos cómo predicar, ya sabemos cómo tocar un instrumento, ya sabemos lo que es cantar. Y entonces lo hacemos ya no bajo temor y confianza en Dios, sino confiando en que yo ya puedo, ya sé cómo hacer las cosas. Entonces allí Dios nos dejará tirados, porque nosotros estamos dejando anteriormente tirados a Él, no confiando en Él, sino confiando en que ya gané una experiencia. Ya tengo 10, 15 años predicando, ya sé cómo hacerlo. Esto no es nada, te agarro y digo 4 cosas y ya está. Y no oro, no ayuno, no busco a Dios, no clamo a Dios, no pido misericordia. Entonces nada será igual. Esto no depende de experiencia, de logros, de reputación. Esto es la gracia de Dios. Cuando nosotros dejamos de confiar en Dios, perdemos la gracia de Dios. Perdemos el respaldo de Dios.
Y Josué dijo, sí, envíen ahí 2,000, 3,000, arrasen con eso y traigan para acá. Y cuando llegaron a esa pequeña ciudad, salieron los de ahí, derrotaron al pueblo de Dios, los avergonzaron y mataron a un montón de gente. Entonces Josué hizo lo que tenía que hacer al principio: orar, confiar en Dios. Y dijo, Señor, ¿qué ha pasado? Pidió perdón. Dios mostró cuál era la raíz del problema, se solucionó. Pero ¿sabe qué llama la atención? Que Dios le dice, ahora levántate con toda la gente de guerra. No eran 2,000 o 3,000, no es lo que yo crea, es lo que Dios diga. ¿Para qué? Para Dios demostrarle al pueblo que no era su fuerza, que no eran ellos, sino que era Él el que da los logros y las victorias. Tremendo eso, hermano. Mira el yo como nos engaña a un hombre de Dios tan tremendo como Josué. Uno de sus pocos errores está ese: el de fallar, no orar antes de actuar, dejarse llevar por lo que decían los demás. Pero cuando oró, Dios lo guió y venció a Ai con una estrategia de Dios. Dios le dijo, tú te vas a acercar, y cuando estés cerca, que salgan ellos, huye, pero hay un grupo detrás. Y cuando estén huyendo, levanta la mano, y entonces los otros entrarán y saquearán la ciudad y los encerrarán. Mira, una estrategia de... Porque, hermanos, si alguien tiene estrategia, ese es Dios. No confiemos en las nuestras. Nuestras estrategias, hermanos, fracasan. Y a su nombre. Amén. Debemos depender de Dios. Eso está en Josué capítulo 7, verso 2. Y por último, es el ego, el yo, nos hace confiar en los dones y talentos que Dios nos ha dado. Eso es delicado. Es que Dios me ha dado una gracia para cantar, que cuando yo canto la gente llora, pero pidiéndole a Dios que lo ayude a cantar. Y a su nombre. Amén. No podemos confiar en los dones que Dios nos ha dado, porque Dios nos aporta virtudes, dones para el servicio en su obra, para ser de bendición. Nos vamos a ir diciendo, bueno, esta noche aquí va a haber un fuego, un poder, aquí va a caer la gloria, porque está el reverendo tal. No, el reverendo tal no es nadie, ni los dones que tiene. El que sigue haciendo las cosas es Dios. Segunda de Crónicas capítulo 26. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, amados? Dice en el verso 5. Dice 26:5 de Segunda de Crónicas. Y persistió, es decir, Usías, en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Amén. Dice en el verso 9: edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Céfala como en las vegas, viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Era un ingeniero agrónomo, era un ingeniero industrial, era un ingeniero arquitecto. Todas esas virtudes se las dio Dios. Era un estratega de guerra, era un ingeniero militar. Dice, tuvo, verso 11, también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones.
de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba y de Maasías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes, esforzados, eran 2700. Verso 14. Y Uzías preparó para todo el ejército, hizo escudos, inventó armas nuevas, las modificó, hizo lanzas, hizo yelmos, coseletes, arcos, ondas para tirar piedras. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Cría fama y acuéstate a dormir, dicen por allá. Digo, ya, inventor como yo, mire la gracia que Dios le dio para todo eso. Puso su confianza en los talentos y dones que Dios le había dado. Y cuando eso sucede, la gente comienza a inventarse cositas que no le corresponden. Y a su nombre. No importa lo que Dios nos dé, tenemos que saber el lugar donde Dios nos ha puesto. Usted no puede perseguir a sus líderes, tiene que seguirlos. No puede codearse con otro para abrirse paso. Dios te abrirá paso. No es una competencia de quién canta mejor, quién lo hace mejor. Este cantó, entonces yo lo voy a hacer mejor y voy a inventarme una y que va a predicar una media hora y yo predico una hora. Y predico una hora, yo predico 2 horas. Entonces, no es una competencia de quién Dios más usa, de quién Dios más le da. No. Porque a cada uno Dios le da algo que hay que desarrollarlo. Amén. Pero dice en el verso 16: mas cuando ya era fuerte, escuche eso, cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué dice? Se enalteció para su propia ruina. El ego, poner la mirada en lo que Dios le ha dado, virtudes y dones. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Pero eso solo le correspondía a los sacerdotes. Él era la autoridad militar, social y política, pero no era la autoridad espiritual. Y para Dios la autoridad espiritual está por encima de cualquier otra. Amén. Entonces se confió en que como Dios le dio y como Dios le ha dado, entonces la gente se cree que tiene luz verde para todo. No, si Dios nos da, más coto debemos poner a nuestras vidas, más vallado, más humildad, más humillación ante la presencia de Dios. No sea que, como dice la palabra, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces ahí siempre estará el obstáculo del yo. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nosotros podamos entender que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos de pie, dámosle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Adora al Señor un momento. Poder en el nombre de Jesús. Él es poderoso, hermano. Él está en este lugar. Dios es Dios de poder. Adórale. Adora a Dios. Adora a Dios. Poder en el nombre de Jesús. Yo voy a invitar al altar a aquel que quiera pasar a entregar su yo aquí.
Decirle: Señor, yo quiero decir como dijo el apóstol: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Vamos a orar por todos aquellos que quieran rendir su vida completamente al Dios Todopoderoso. Y dile: Señor, eres tú, quiero que gobiernes tú en mi vida. No quiero fracasar. No quiero, Señor, llegar lejos para luego caer en desgracia, en ruina, en maldición. Aquí está mi vida, Señor. Habla con Dios. Habla usted allí con Dios. Su yo ahí con Dios. Dile: Señor, te entrego mi yo en este altar. Te lo entrego aquí, Señor. Gobierna en mi vida. No quiero hacer lo que hay en mi mente, en mi corazón. Quiero hacer lo que hay en tu palabra. Lo que tú digas, eso haré. Lo que tú me demandes, eso obedeceré. Te entregaré, Señor, lo que tú me pidas. Poder en el nombre de Jesús. Háblale al Señor de corazón sincero allí. Dile: Señora, crucifica esta personalidad, este yo, este carácter, en el nombre de Jesús. Crucifícalo, Señor, en esta hora, por el poder de tu nombre, por el poder de tu palabra. Padre, ayúdame a vencer, ayúdame a derrotar, Señor, toda malicia, toda mundanalidad, todo pecado, todo lo que te desagrada, todo lo que impide, todo obstáculo que detiene tu bendición, que detiene tu gracia, que detiene tu poder, aquello que detiene tu gloria, aquello que detiene tu promesa. Arráncalo, quítalo de mi ser, Señor, porque yo quiero recibir de ti la fuerza, el poder. Yo quiero recibir de ti, Señor, la bendición prometida, mi Dios de gloria. Habla con el Señor, hermano. Entrégaselo a Dios allí en su presencia. Es un pacto con Dios allí. Aleluya. Y la fuerza de Dios vendrá a tu vida. La gracia de Dios vendrá a tu vida. El poder de Dios vendrá a tu vida. Aleluya.